Pues buenas tardes a todos y a todas por venir a la Fundación Ortega y a compartir con nosotros la presentación de este libro. Y puedo decir que de un buen amigo, porque nos conocimos hace poco en Valencia y desde entonces la verdad es que hemos hecho, como dicen los jóvenes ahora, muy buenas migas y estamos trabajando juntos y compartimos muchas ideas de lo que hay que hacer. Y cuando me propuso el poder hacer esta presentación aquí, y además con otro buen amigo como es Juan Claudio de Ramón, perdón, al cual debemos de felicitarle porque acaban de darle un premio por uno de sus artículos, un premio periodístico muy interesante, y la verdad es que es todo un honor para nosotros el tenerlo aquí, que él sabe que esta es su casa. El celebrar la presentación de libros en esta casa y además en este espacio, estamos ustedes ahora mismo situados en la biblioteca de Ortega. Ortega tenía aproximadamente una biblioteca de unos 13.000 libros, aquí hay aproximadamente 8.000 volúmenes. Esta es su biblioteca personal y hemos podido, a través de la rehabilitación de la fundación, cuando se hizo la rehabilitación de fundación, poder ya aglutinar en este espacio toda la biblioteca personal de Ortega, o gran parte de la biblioteca personal de Ortega. Es muy significativo porque la biblioteca de Ortega es muy ecléctica, entonces tiene muchos libros, aparte de literatura, tiene parte de ciencia, de pedagogía, mucha filosofía sin duda alguna, y además mucha filosofía en alemán, que es sobre todo fundamentalmente la parte de arriba, con volúmenes también inéditos que tenemos nosotros aquí y que además es muy importante. Como les decía, hacer la presentación de un libro, y estando aquí Fernando Rodríguez Lafuente, director de Revista de Occidente, que ayer hizo una excelente presentación de un libro de filosofía, Nietzsche frente a Habermas, siempre es compleja, y cuando presentas el libro de un amigo, pues más compleja todavía. Y si encima es un libro de un tema que tú no conoces o que no profundizas, más difícil todavía. Y me había preparado unas notas para intentar hacer medianamente digna esta presentación, y he desistido de mis notas y he dicho, bueno, creo que es mejor plantear y darle el inicio a esta presentación de una manera más informal y sobre todo creo que más acorde a la inteligencia y el saber y la investigación que van a poner tanto Juan Claudio como el autor, como Ignasi, sobre este trabajo. Fijaros que el libro, que tiene un título muy sugerente, y además sobre un tema tan complejo como son los equilibrios entre la gran nación, la pequeña nación. Antes hablábamos, cuando estábamos en Rotonda aquí arriba, de las lenguas minoritarias, de las naciones minoritarias, y entonces de ese respeto, ¿no? Fijaros que Juan Claudio coordinó un libro que me leí, además muy interesante, sobre el sentido de la identidad, donde, si no recuerdo mal, eran 40 personas, 40 jóvenes prácticamente, porque Juan Claudio es muy joven, insultantemente joven, para los éxitos que tiene, insultantemente joven, como Ignasi. No acepto joven y desde luego no acepto insultantemente. Ya con 40 años, bueno, joven todavía, no, nada, el insulto no existe por ningún lado. Entonces, hablaba de esa identidad, ¿no? Es decir, entonces, tener hoy en esta presentación, precisamente hablando de esa construcción nacional y nacional minoritaria, me parecía también un contraste muy interesante, ¿no?, de esta situación. Ahí, en el epílogo, que no voy a describirles y tampoco voy a descifrarles, porque para eso está el autor y para eso está el libro, que ahora que lo lean, sí que hace esa reflexión a los equilibrios, ¿no? Es decir, a cómo generar ese equilibrio entre ese concepto de autogobierno, de nación minoritaria, etcétera, etcétera. Además, hay también otra cuestión más, es decir, presentar este libro también en esta casa, en la casa de Ortega, hablando de la España invertebrada y del concepto que él tenía de la España invertebrada y de los particularismos, también me llega a una de las reflexiones que hace Juan Claudio en su prólogo sobre Castilla, ¿no? Cuando Castilla se ha conformado, dicen, solo en ser ya no solamente esa nación, sino también un territorio, incluso se conforma en ser autonomía, ¿no? Fijaros que en esa reflexión que hacía Juan Claudio, que aparece en el prólogo del libro, me hacía mucha referencia a la parte cultural. Fernando dirigió un seminario aquí el año pasado de España, de ciudades que fueron España, si no recuerdo mal el título, donde hablaba precisamente de ese sentido, ¿no?, de cómo ciudades
que yo coordiné una de ellas, que fue la de Orán, de cómo eran esas ciudades de España vistas desde los escritores, ¿no? Es decir, al final, esa identidad a través de la cultura, que va más allá de esa identidad política, jurídica y administrativa, que es algunas veces las que nos lleva a la confrontación y no a la generación de esas sinergias o de esos equilibrios que Ignasi habla en su epílogo. No quería hablar más y ya me estoy enrollando y no voy a ir más, porque si no ya terminaré dando yo la tesis, que no es mi tema ni lo que pueda aportarles, porque creo que hay personas que pueden aportar más. Solamente hacer una referencia también a una de las partes del libro que habla del federalismo. Es muy curioso porque el federalismo en España tiene un concepto distinto que tiene en otros países. Me lo contaba un día tomando un café el exministro de Justicia, Fran Camaño, que me decía, fíjate que federalismo en todos los países del mundo es unir, y en este país federalismo se entiende como separar. Y de hablar de federalismo en este país políticamente se ha entendido cómo se separa, es decir, la ruptura del país, la ruptura de eso. Sin embargo, en otros sitios federar es justamente lo contrario, unir, ¿no? Entonces ese concepto también, y que él lo desarrolla en un capítulo, creo que también es interesante. Y luego, y si recordáis, ya como la anécdota, lo del federalismo asimétrico de Zapatero, o los otros federalismos, o los modelos que en su momento el PSOE ha tenido hasta 3 modelos distintos de federalismo, intentando todos defender el mismo modelo con 3 modelos distintos de hacer federalismo. Sin ir más allá, solamente con esta anécdota, agradecerles nuevamente que estén aquí en la Fundación Ortega Marañón y en esta sala, en esta presentación de este libro, un viernes por la tarde a las 6 de la tarde. Tienen ustedes todo un mérito y para nosotros es todo un orgullo poder tenerles. Y además agradecerle a Juancla que haya aceptado la invitación de Ignasi, y sobre todo a Ignasi que quiera venir aquí a Madrid y a esta casa a presentar este libro, que para nosotros de verdad y para mí personalmente es un lujazo. Nada que agradecer porque ha costado 0 convencerme. No. Juan Claudio, tu turno. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación Ortega Marañón, muchísimas gracias Federico, muchas gracias Ignasi por invitarme, y también por este fecundo diálogo que mantenemos tú y yo desde que nos encontráramos en Roma, ¿no? Hace ya bastantes años. Yo venía un poquito, bueno, he repasado un poco el libro de Ignasi para este acto, y también he repasado lo que entonces yo escribí como prólogo, y venía diciéndome, pero me decía, debe de ser de muy mal gusto, debe de ser de muy mala educación, debe ser totalmente impropio, pero quizá lo más eficaz para mi intervención sea leer mi propio prólogo, que es cortito, ¿no? Y que resume un poco mis ideas sobre el fondo del asunto y también mis ideas sobre las contribuciones que Ignasi hace en el libro, con lo cual yo creo que impropio, inelegante, pero muy eficaz, es que es lo que voy a hacer. Y luego, además, como Ignasi ha tenido la gentileza de adelantarme también lo que él tiene escrito, y creo que da para un debate apasionante, pues luego ya a partir de tu escrito podemos, si quieres, yo te lanzaré algunas preguntas que me han surgido, ¿no? Bueno, yo el prólogo lo titulé Naciones, modo de empleo, ¿no? Porque me parece que en este libro se puede ver así también, ¿no? Como un manual de instrucciones para gestionar nacionalismos, ¿no? y naciones complejas, ¿no? Y entonces yo decía, sí, es corto y creo que toca todos los temas que a mí me ha sugerido la lectura, ¿no? ¿Cómo mantener unida la ciudad? Desde Aristóteles sabemos que esa es la pregunta de la filosofía política por excelencia, quizá de la filosofía sin más, quizá de la política a secas. Por ciudad, por polis, cabe entender toda comunidad política. La comunidad política es una realidad atemporal y permanente entre seres humanos. También por el Estagirita sabemos que el hombre es un animal social. Pero no lo son sus sucesivas reencarnaciones sublunares, las formas de la comunidad. De la polis griega a la civitas romana, pasando por el imperio dinástico y en Europa el reino cristiano. La actual encarnación, todavía vigente, de la comunidad política es el moderno Estado-Nación, cuya plantilla se ha extendido por el mundo con éxito sin igual, y los anuncios de cuya muerte, a manos de los vientos globalistas, se han revelado prematuros. Lo cierto es que, a día de hoy, la referencia política primera de nuestra vida es aún el Estado-Nación, a cuya orilla fuimos arrojados por el azar de nuestro nacimiento. Un Estado-Nación que, al menos en Occidente, suma
tras un arduo proceso de formación, los atributos de liberal y democrático no baladíes para el tema que nos traemos, que es, como decíamos, el de la unidad, el de cómo evitar la fractura del Estado. Aquí es donde interviene la nación moderna, política, nacida a finales del siglo XVIII, para facilitar el tránsito de una legitimidad dinástica de la soberanía a una popular y crecientemente democrática. Hoy sabemos que la nación tenía otros dos objetivos conexos: suministrar una nueva religión civil ante el proceso de secularización del continente iniciado por la Ilustración y cohesionar mediante un sentimiento de solidaridad de nuevo cuño en la población que vivía en el territorio heredado del dinasta. ¿No? Si ya no somos todos súbditos del mismo rey, tenemos que reconocernos como nacionales del mismo Estado, ¿no? O sea, digamos que también la nación tiene que legitimar la comunidad de manera vertical, ¿no? La lealtad al poder, pero también de manera horizontal, ¿no? La solidaridad entre nosotros, ¿no? Allí donde había súbditos de tal o cual familia o defensores de tal o cual religión, había que hacer franceses, italianos, españoles, etc. Poco o nada se entiende de la cuestión nacional y de los mecanismos de la ideología del nacionalismo si no se entiende antes esto, que Estado-nación, y esta es una cosa en la que yo creo que Ignasi y yo no estamos exactamente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, de ahí la fecundidad de nuestro debate y de nuestro diálogo, que Estado-nación no es el Estado que contiene una nación, sino el Estado que teje su nación, entramando nacionalidad y ciudadanía, de forma que una y otra han devenido modernamente sinónimos. Naciones Unidas, las Naciones Unidas que son los estados, eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero eso no es un uso incorrecto del lenguaje, es que sencillamente la práctica ha sido considerarlas iguales, ¿no? Tal es la razón por la cual no puede haber, en mi opinión, en términos normativos, estados democráticos que sean plurinacionales, que es la regla por contra de los imperios, ¿no? Los imperios siempre son plurinacionales. El imperio español era plurinacional, el imperio de los Habsburgo era plurinacional, todos los imperios son plurinacionales. No ocurre con los estados democráticos, que en mi opinión, en mi teoría, en mi sistema, son siempre uninacionales, si son democráticos. Porque el reconocimiento de una nación traería consigo... No, el reconocimiento de más de una nación traería consigo el reconocimiento de más de una ciudadanía, algo incompatible con el nuevo ideal igualitarista de la democracia. ¿Podría ser ese reconocimiento entonces meramente simbólico? Y aquí es donde hay mucha tela que cortar, y Ignasi la corta bien, ¿no? En su libro. Desde mi punto de vista es difícil, No cabe desambiguar la palabra nación en la conversación cotidiana para que a veces signifique nación política o comunidad política de ciudadanos iguales y otras veces signifique nación cultural o comunidad de origen o linaje etnolingüístico común, que es su significado premoderno. Nos vamos acercando al tema de la valiosa contribución al estudio del Estado-nación moderno, que es, repitamos, la forma política contemporánea de la comunidad que el lector tiene entre sus manos. Ignasi Grau y yo nos conocimos en Roma en 2019. El lugar de nuestro encuentro está cargado de simbolismo. A lo largo de la historia habrán sido cientos, si no miles de veces, en las que en la ciudad de los papas alguien de nación catalana, como es el caso de Ignasi, y alguien de nación castellana, como es el mío, se habrán hallado de peregrinaje en Roma y reconocido como miembros ambos de una común nación política española. O sea, aquí estoy jugando con los dos sentidos de la palabra nación, ¿no? En español todavía es un uso arcaico de la lengua que encontramos en algunas obras clásicas, por ejemplo en el Quijote, ¿no? Cuando se dice que alguien es de nación castellana, significa meramente que ha nacido en Castilla, ¿no? Hay un momento en el que creo en Don Quijote que se encuentra con un vizcaíno y dice, me encontré con alguien de nación vizcaína, pero no significa, por mucho que los nacionalistas vascos no crean que hubiera una nación vizcaína, sencillamente se estaba refiriendo a que se encontró con alguien que había nacido en Vizcaya, ¿no? Entonces yo soy de nación madrileña, por así decir, ¿no? Y Ignasi es de nación gerundense, ¿no? Entonces, este es un uso... Pero bueno, está bien recordar este uso porque nos recuerda el significado prepolítico de nación, ¿no? Entonces, cuando los españoles de distinta nación se encontraban en Roma, se reconocían como miembros de una misma nación, ¿no?
política, ¿no? Y de hecho, investigando un poco, averigüé que uno de los primeros usos políticos del sintagma nación española, así usado, nación española, no nación aragonesa o nación castellana, está contenido en los privilegios que los reyes católicos en 1485 otorgaban a los súbditos de la monarquía hispánica en relación con la celebración de ritos religiosos en la iglesia de Santiago de los Españoles, situada en Piazza Navona. O sea, el reglamento de esa iglesia, que hoy ya no es española, porque se perdió durante la guerra de la independencia, se perdió durante la ocupación napoleónica de Roma, consta que los reyes católicos dicen a todos los que sean de nación española, pues pueden aquí dar misas o pueden aquí ser acogidos, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí ya hay una forma incipiente de comunidad política, ¿no? Y daba igual, en este caso, que fueran súbditos de la corona de Aragón o de la corona de Castilla. Ciertamente esta pertenencia ha sido siempre menos problemática en un caso como el mío, madrileño de nacimiento. Castilla, que fue país, hoy solo es paisaje y se conforma tranquilamente con ser región. No sucede igual con Cataluña. A lo largo de su historia, sus periodos de plena identificación con su matriz española conviven con fases de introspección particularista en que la pertenencia a la nación política española se torna ambigua y se tiñe de fuerte ansiedad cultural. Para muchos catalanes, en ciertos periodos de la historia, estar en España no es exactamente lo mismo que ser España. ¿Cómo explicarlo? No es el objetivo de este prólogo el hacerlo, ni tampoco de este libro. Sencillamente apuntaremos que los procesos históricos no son engranajes mecánicos ni se debe esperar a que lo sean. Hoy sabemos que la consabida distinción académica entre naciones étnicas y cívicas tiene mucho de artificioso. En su empresa de construcción nacional, los nacionalistas europeos iban echando en el matraz todo lo que encontraban. Códigos y leyes para abolir privilegios y ensanchar mercados, sí, pero también leyendas, mitos de origen, tradiciones culturales y lingüísticas, algunas de las cuales, por encontrarse más extendidas o vivir un periodo de mayor esplendor, se establecían como oficiales al margen o a expensas de otras tradiciones locales que, sin embargo, encontraban refugio y se perpetuaban en los ámbitos no políticos de la vida. Ningún nacionalismo ha logrado nunca hacer tabla rasa del denso material cultural sedimentado por las largas edades y cuya existencia precede a la construcción de las naciones políticas, ni tampoco encajarlo en un molde que muchas veces se ha querido de talla única. Y esto es tan cierto del nacionalismo español respecto de España como del nacionalismo catalán respecto de Cataluña, creo yo. De ahí la consolidación en no pocos modernos estados de vivencias de patriotismo o de lealtad dual, sentida en un caso hacia la comunidad política imaginada, por decirlo con Benedict Anderson, que nos anuda solidariamente con millones de personas de otras regiones, con acentos, climas y lenguas diversas que no conocemos personalmente, y en el otro, la otra lealtad, la otra rama de la lealtad, hacia la nunca olvidada tierra nodriza donde yacen los ancestros más próximos. Se diría que Ignasi Grau, el joven autor de este libro, es un ejemplo cabal de este tipo de patriotismo dual, incapaz de renunciar a su herencia catalano-española. El tono ponderado y sereno de su prosa, fiel a la neutralidad valorativa que todo estudio serio comporta, no quita para que podamos decir a la Walt Whitman que quien toca este libro toca a un hombre. Me gustaría señalar en particular dos atributos de su investigación: su honradez intelectual y su coraje moral. Su honradez intelectual estriba en la plena conciencia de lo problemático de la teoría que propone. La creación de una esfera de autogobierno que dé salida al ansia de reconocimiento de la nación minoritaria puede terminar menoscabando la construcción nacional que anuda a toda la ciudadanía, fragmentando el demos que se quería soldar. De ahí la acertada insistencia de Ignasi Grau en que las élites del Estado sepan desarrollar las dos esferas del reconocimiento de manera coordinada. Una construcción nacional verdaderamente inclusiva que impida que el autogobierno se convierta poco a poco en arma de autosegregación del conjunto. Cierto es que la pregunta que queda quizá pendiente de respuesta es: si la construcción nacional es verdaderamente inclusiva, ¿por qué sería tan necesaria la esfera del autogobierno, protectora de una singularidad cultural no amenazada? Pregunta a la que el autor bien puede honradamente aducir que el ansia de reconocimiento de sectores de la población que se conciben a sí mismas como naciones ocurre sencillamente. Es un dato dado de la experiencia y que mientras eso suceda habrá que gestionarlo de la manera más inteligente posible. Segundo rasgo que me gustaría destacar de Ignasi Grau es su coraje moral. Grau pertenece a una generación de catalanes que ha experimentado las tensiones del llamado procés,
independentista de Cataluña, con su clímax fallido de insurrección en el otoño de 2017. Tensiones que han puesto a prueba esa lealtad dual anteriormente aludida. Toda persona que ha resistido el empuje poderoso de la polea de la comunidad de la lengua, de la voz ancestral de la tierra, para permanecer fiel y solidario a una comunidad política ensanchada que trasciende los vínculos orgánicos más directos, merece mi admiración y mi agradecimiento conciudadano. Más, si cabe, si viene acompañada de un intento sincero y profundo de abordar los problemas de la convivencia a través de un ejercicio meticuloso, sine ira et studio, como el que representa las páginas de este libro. Personas y autores como Ignasi Grau legitiman nuestra esperanza en un futuro mejor para la comunidad política de los españoles. Esto es más o menos lo que yo escribí y lo quiero resumir ahora muy brevemente. Ignasi aquí trabaja muchísimo sobre la noción de reconocimiento y trabaja con los autores que más la han elaborado, ¿no? Pimlica, Taylor, son autores nuevamente canadienses. Yo no soy partidario de la teoría del reconocimiento y creo que eso surgió en nuestra primera charla, nuestra primera comida en Roma, ¿no? La recuerdo con placer, porque realmente fue muy estimulante conocerte. Yo creo que las constituciones modernas no tienen que recoger las diferencias, sencillamente tienen que permitir que afloren, ¿no? Y que en el momento en el que con la mejor intención quizá buscan reconocer las diferencias, y no solo las nacionales, ahora ya estamos intentando, ahora ya queremos que las constituciones reconozcan otro tipo de diferencias también. Estamos caminando hacia un tipo de constituciones espejo, ¿no? que tienen que reconocer todos los posibles accidentes culturales e incluso o de género, ¿no? que pueda haber en una población. La constitución chilena, que se ha rechazado en un referéndum, iba por ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un error, ¿no? que la Constitución entre a reconocer diferencias. Lo que tiene que hacer una Constitución es permitir que esas diferencias, si existen, afloren espontáneamente, ¿no? Lo que tiene que hacer, en una palabra, es garantizar la libertad de todo el mundo para desarrollar su personalidad y para vivir su herencia cultural, ¿no? Ahora bien, si yo fuera un partidario de la teoría del reconocimiento, sin duda este es el libro que me parece que mejor la desarrolla de una manera, y que la desarrolla de una manera más honesta y minimizando, digamos, las objeciones que se le pueden poner, ¿no? Si aceptara yo la premisa del reconocimiento, sin duda mi razonamiento discurriría exactamente de la manera en la que discurre el razonamiento de Ignasi. El reconocimiento tiene que ser dual, tiene que ser doble. Tiene que haber un reconocimiento del autogobierno de la nación minoritaria y al mismo tiempo tiene que haber un reconocimiento desde la nación minoritaria del espacio de construcción de construcción nacional de la nación política global, ¿no? Yo te reconozco, tú me reconoces, y entonces generamos un equilibrio, ¿no? que nos permite convivir, ¿no? Esto me parece. Alguien podría decir que Ignasi es partidario de la tercera vía. No. Una de las cosas que me parece más interesante de este libro es que Ignasi no cae en la banalidad de decir, como se ha hecho a menudo en España, de bueno, esto con un poquito más de autogobierno lo arreglamos, ¿no? Ignasi entiende perfectamente que un poquito más de autogobierno, sin al mismo tiempo reforzar, digamos, la construcción nacional española, los lazos de unión entre españoles, pues podría ser incluso más perjudicial que beneficioso, ¿no? Entonces, aludo de nuevo a la honestidad con la que aborda el problema, ¿no? Ignasi no es tanto un partidario de la tercera vía como un inteligente partidario de la síntesis, que es distinto, ¿no? La síntesis no es una equidistancia y no es un atajo, es siempre un reconocimiento de que hay dos polos en tensión y de que quizá podamos encontrar una manera de conciliarlos, ¿no? Que es exactamente lo que tú quieres, ¿no? Con lo cual, el libro me parece brillante, me parece muy documentado, muy pensado. Se nota que has puesto mucho trabajo y que has leído muchísimo. Y esto es otra cosa importante también, y lo digo ya para cualquier libro, ¿no?
es muy importante en el trabajo intelectual siempre vigilar el ratio entre palabras leídas y palabras escritas, ¿no? Entonces, últimamente la gente me dice, te veo mucho, estás escribiendo mucho, y yo digo, sí, y mal, y es mala señal, porque si escribes mucho significa que a lo mejor estás descuidando el tiempo que dedicas a leer, ¿no? Y entonces yo creo que los buenos libros son aquellos libros en los que ves que por cada palabra escrita hay 1000 o 10.000 leídas. Ese es el ratio adecuado. Sin ese ratio, por abajo de ese ratio, no te pongas a escribir porque es posible que digas una tontería o digas algo que ya está dicho mejor de otra manera, ¿no? Tú has leído clarísimamente, has agotado, bueno, no, es imposible de agotar la literatura sobre nacionalismo y multiculturalismo, pero sin duda has trabajado los textos canónicos y bien, y se nota, y entonces el lector se beneficia de ello. El libro es excelente, como digo, y las cosas que nos va a contar ahora Ignasi, que me ha anticipado en primicia, lo son también, así que ya te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Juan Claudio, por estas exageradas palabras hacia mi persona. Bueno, muy brevemente, pero quiero daros las gracias a Federico por darme la posibilidad de presentar aquí. Hoy pensaba, no sé, me venía la imagen de yo en la cama de niño leyendo España invertebrada. Bueno, de niño tampoco, vamos, de adolescente, en plan, leyendo España invertebrada. Pero dije, ostras, qué ilusión poder presentar esto en España en un espacio tan singular. A Juan Claudio otra vez le agradezco la introducción y le agradezco también la revisión, que hay párrafos enteros que ya reescribí después de varias conversaciones. Y antes de dar las gracias a todos también por estar aquí, especialmente a Jorge y a Nelia, que han releído también el libro varias veces antes de publicarlo, y si hay algo de decente en ello, en gran parte es gracias a ellos. Y bueno, y como decía, gracias a todos, que estar un viernes a las 7 de la tarde hablando de España, hablando de la teoría, no es cualquier cosa. Entonces, quiero empezar con una pregunta que es, ¿por qué una de las regiones con más autonomía de España se empecina en independizarse, en convertirse en un Estado? Yo creo que todos, cuando pensamos en esta pregunta, pues nos pensamos en España, ¿no? Y pensar en España y hablar de España, y creo que no es solo mi caso porque lleve 9 años fuera de aquí, a todos nos toca lo emocional por el simple hecho de que cuando alguien nos dice cómo tenemos que organizar nuestra casa, pues nos evoca lo emocional. Y aparte hay el añadido español, que como decía Winston Churchill, España es el único país que no deja un insulto sin responder. ¿Por qué esta emoción, no? Bueno, yo creo que en España aparte hay una particularidad, que España se va construyendo como lo que es en expansión, y se define por categorías bastante simples, ¿no? La corona, el catolicismo, y en un momento España deja de expandirse, estos dos elementos también dejan de perder su importancia, y van saliendo propuestas cada vez más vehementes, ¿no? La lengua española como el elemento unificador, que no siempre lo había sido durante el Imperio, esto podemos discutir después, los valores democráticos, algunos dicen que lo que España es la sanidad pública, los toros, la España a las piscinas, podríamos hablar aquí de muchos temas, pero ¿qué es ser español, no? Somos como los belgas, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Son como los belgas, que lo único que nos une es una selección nacional de fútbol? Necesitamos una triada como los franceses, como los valores republicanos. Es la lengua castellana común en todo el territorio, pero no materna, de todos los ciudadanos, suficientes para poder identificar España. Hay algo más allá de este empecinamiento de estar juntos, ¿no? Que a veces evoca Arcadia Espada como elemento unificador de España. Yo, sin entrar, lo que creo que es muy español es discutir muy apasionadamente lo que es ser español. Por algunos con mucha nostalgia, por algunos con mucha alegría, por algunos con cierto resquemor, pero al final, como digo, España, si algo es España, es discutir con pasión. Ya lo dejó Unamuno escrito, ¿no? La idea de España me duele, pero hay que construir más allá de la lírica, y aquí es un poco donde vuelvo a lanzar la pregunta del inicio, ¿no? ¿Por qué una de las regiones con más autonomía de Europa se empecina en convertirse en un Estado? Bueno, primero de todo, sobre este punto hay que decir que nos creemos muy especiales, los catalanes, y la gente, y también los del Quebec se creen muy especiales, y los escoceses, pero luego vas viendo que este problema no es un problema de una región en concreto, sino que es un problema que se va repitiendo en varias partes del mundo occidental, y también en el caso español, pero también en los otros sitios. Lo que te das cuenta es que las respuestas a este tipo de preguntas muchas veces han venido desde la tripa, ¿no? Desde las tripas.
desde el conjunto de gravámenes y agravios que hemos vivido, ¿no? Y de lo nuestro. Os hemos dado demasiado, es que los castellano-parranes están discriminados, España nos roba. Bueno, ninguna de estas frases nos es ajena. Y como os decía, ha sido casi imposible tener esta discusión sin cierto matiz personal. Aquí hay varios compañeros míos de promoción de Gerona y dos que podrían decir claramente, bueno, el matiz que este tipo de discusiones lleva en cualquier sobremesa de nuestra ciudad natal. Entonces, mi objetivo en todo esto ha sido dar una herramienta y modelos teóricos que permitan pensar este problema desde una perspectiva, con unas gafas morales, ¿no? Desde una perspectiva de justicia. La teoría política, muchas veces nos empecinamos a responder esto, nos empeñamos a responder esto en una perspectiva jurídica, pero yo he intentado dar una perspectiva de teoría política, una teoría moral, que básicamente es proponer una herramienta para solucionar un problema político desde una perspectiva de justicia y bondad. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a pensar un poco cómo se ha solucionado el problema de las naciones minoritarias, ¿no? Dicho naciones minoritarias ya ha caído un boli prácticamente, y luego entraremos, si queréis, a definir naciones minoritarias, pero no le deis más importancia. Tenemos que darle un nombre a estas categorías como Cataluña, el Quebec. Hemos utilizado este término, luego podemos entrar. Pero bueno, vamos a pensar cómo se han solucionado tradicionalmente este tipo de problemas. ¿Qué propuestas han propuesto los filósofos? ¿Qué propuestas han propuesto los teóricos? Pues la propuesta que se ha dado durante mucho tiempo ha sido el autogobierno, ¿no? Durante mucho tiempo han dicho que el autogobierno es la solución a esto. El autogobierno, aparte de una bondad intrínseca e instrumental que permite a una minoría concentrada en un territorio, cuando un espacio concreto hay un conjunto de gentes que en ciertas decisiones votan de forma permanente contrario a la mayoría, pues dice, mira, en esto os damos vuestro espacio y así podemos convivir, y en este espacio pues vosotros tenéis vuestra autonomía. Bueno, el ejemplo que muchas veces se ha puesto de esto es Cataluña y el Quebec, y durante mucho tiempo, podemos decir hasta los 2000, se consideraba como la solución en los debates de teoría política, los debates filosóficos, se consideraba como la solución. Y de hecho, Wilkin Blica, que venimos de evocar, el padre del multiculturalismo liberal canadiense, lo decía, es que esto funciona y el ejemplo son Cataluña y el Quebec. O sea, no hay que continuar con esta discusión. Si hay un problema de alguien que se identifica como nación minoritaria y hay tensiones, autogobierno. Pero bueno, claramente, si dices esto está ya demostrado porque cuando hemos hecho esto se ha solucionado y el ejemplo es Cataluña, pues ya sabemos lo que pasará en Cataluña. Pero que Lírica se habrá corregido a sí mismo, ¿no? O todavía pues no ha escrito, todavía sigue pensando que está solucionado. Pues no ha escrito más al respecto después sobre esto. Claro, porque se ha dado cuenta de su teoría. Muy desagradable reescribir. Yo creo que es muy desagradable reescribir libros, o sea, luego dice. No, sobre todo cuando la tesis ha demostrado un poco, porque el propio Quebec. Claro, no, perdona, que te interrumpa. No. Sí, Bueno, esto es un diálogo, o sea, incluso permito a cualquiera que me interrumpa en cualquier momento. Bueno, entonces, como decía, el tema del autogobierno, pues claramente se ha demostrado como insuficiente, una respuesta insuficiente a este tipo de problemas, y aquí nos podemos formular dos preguntas, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Esta no es la pregunta. La pregunta sería, ¿esto es debido a la insaciabilidad de los catalanes y quebequeses, o es debido a la fragilidad de esta propuesta para solucionar este conflicto? Yo, como he dicho que mi enfoque en todo esto es teórico, no voy a entrar en las tripas, aunque alguno diría, bueno, sí, pero mi objetivo, voy a intentar no meterme en estos debates desde una perspectiva de entrañas, sino desde una perspectiva moral. He intentado mirar las otras soluciones que se han propuesto al respeto. Y la otra solución que se ha propuesto al respeto es la construcción nacional. ¿Qué es la construcción nacional? Es la definición del nosotros dentro del Estado. ¿Cómo nos definimos como nosotros? Este tipo de soluciones vienen también desde el espacio anglosajón, y lo que dicen es, cuando hay una nación minoritaria y esta se está quejando o no está bien reconocida, el problema es que en la definición del nosotros no está suficientemente lo que la caracteriza, lo que la señala, no forma parte. Ponen el caso tradicionalmente de lo que dicen un poco es, si en nosotros cabemos todos, no hay razón para que haya una tensión, y si hay una tensión no está justificada, ¿no? El claro ejemplo, para que lo veáis claro, sería el caso de Escocia. Esta gente dice, en el Reino Unido, en especial la relación entre el Reino Unido con Escocia y Gales,
pues está completamente imbricada en lo que es ser reino. A un escocés no tiene que estarse preguntando constantemente, oye, soy escocés o soy del Reino Unido. Ellos dicen, la inclusión de la heráldica escocesa en la bandera, en la Union Jack, la familia real británica está constantemente abrazando los escoceses como propio, el abrazo particular de los escoceses también en el ejército, la expansión del imperio, las élites de Londres siempre han reconocido muchísimo las élites escocesas a nivel cultural, a nivel cultural, pues el pueblo británico conoce canciones como el Auld Lang Syne, o sea que dicen, los escoceses forma parte de lo británico y esto no ha supuesto ningún problema. Escocia tiene una autonomía mucho más limitada que Cataluña, decían en su momento, también y utilizaron un poco esto, mira, en Escocia, como el nosotros es muy inclusivo, no hay problemas de reconocimiento. Y no obstante, aquí encontramos de nuevo el mismo problema, ¿no? Esta propuesta de construcción nacional se derrumba por la realidad. El Scottish Nationalist Party continúa subiendo las encuestas, ha habido propuestas de referéndum y de nuevo encontramos una solución que no es satisfactoria. Entonces, aquí encontramos dos esferas, la del autogobierno y encontramos la esfera de la construcción nacional. Ambas esferas, como decíamos, tienen un valor moral intrínseco, no menospreciable. La esfera del autogobierno permite a una comunidad que tiene discrepancias con la mayoría de decidir quién es. La esfera de la construcción nacional obliga al conjunto de la nación a hacer un esfuerzo para integrar las particularidades, no obstante, ambas parecen insuficientes. ¿Cuál es la propuesta, un poco, que yo intento proponer en este libro? Es que nunca hemos pensado estas dos esferas en conjunto. Y en realidad estas dos esferas forman parte de la misma forman parte de la misma moneda, son las dos caras distintas. Entonces, hay elementos intrínsecamente buenos en el autogobierno y en la construcción nacional, lo que pasa es que estos dos elementos tienen que pensarse conjuntamente. Es decir, si damos autonomía en tema lingüístico y en tema cultural, ¿qué quiere decir? No podemos decir, mira, lo que define al español, España es la lengua española, pero hay un grupo de españoles cuya lengua materna no es el español, les reconocemos y no tienen por qué aprenderlo, ¿no? O si lo que nos define culturalmente es la cultura producida en castellano, cómo integramos la cultura producida en catalán o en otras lenguas de la nación dentro de lo que es España. En este sentido podríamos decir, ¿podemos considerar que lo que nos une como españoles es el castellano? ¿Podemos considerar cultura española solo producida en castellano? Aquí la pregunta es cómo combinamos esto. O sea, si le damos autonomía en tema lingüístico a una parte de nuestro país, ¿podemos hacerlo esto compatible con el conjunto del país? Porque si no, a lo mejor no. Hay que repensar cómo se da este autogobierno. O si a una persona le estamos dando autogobierno y esto está por hecho, hay que reconstruir la narrativa del discurso nacional para que todo el conjunto del país sienta parte de ello, parte del proyecto nacional. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Bueno, pueden pasar dos cosas. Si por una parte reconocemos el autogobierno, pero esto no lo ponemos en consonancia con el proyecto de construcción nacional, lo que puede pasar es lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Que poco a poco se va construyendo una comunidad nacional que se va dando la espalda con el resto del proyecto nacional en conjunto, ¿no? O sea, lo que define al ser catalán es cada vez más incompatible con lo que define ser español y al final hay dos comunidades que ven un espacio conjunto pero dándose la espalda. Igual, ¿qué pasa si reconocemos, decimos, mira, hay una construcción nacional súper inclusiva, estamos haciendo un esfuerzo, pero no hay ningún esfuerzo para que esto esté en coherencia con el autogobierno? Que en realidad a esta gente que puede ser potencialmente discrepante con decisiones que tañen a la mayoría no le estás dando ninguna voz para poder expresarse, ¿no? Muchas veces cuando estaba escribiendo esto pensaba, bueno, esto no como tantas cosas que son muy bonitas, pero dices, bueno, sí, ponme un ejemplo de esto donde esto esté pasando, ¿no? Donde estas dos esferas estén en consonancia. Y me di cuenta que esto está pasando en el país donde yo vivo, que es Suiza. Es verdad que no estamos hablando, ninguno de los cantones nunca se ha sentido como nación, nunca se ha identificado como nación, pero sí que encontramos, pues, diferencias muy importantes, ¿no? Diferencias religiosas, que a día de hoy tienen mucho menos peso, pero que en su momento tenemos que pensar en un territorio muy pequeño, división entre católicos y protestantes muy fuertes, divisiones lingüísticas, 3 lenguas, 4, depende de quién le preguntes, y divisiones también de tradición jurídica, ¿no? Germánica, alemana e italiana. ¿Y cómo se han ido solucionando estas tensiones? Pues siempre habiendo esta coherencia. Damos autogobierno en tema de lenguas y entonces pensábamos, si damos autogobierno en tema de lenguas, ¿qué es lo que nos une a los suizos? Si hay cantones francófonos, cantones germanófinos, pues
el plurilingüismo. También relaciones, las tensiones en Suiza durante mucho tiempo ¿tenemos relaciones con la Santa Sede? Pues mira, que cada cantón lo decida y que cada cantón define si es confesional, se identifica con la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia católica. Luego, ¿cómo hacemos esto compatible? Pues la confesionalidad, cuando casi ningún país era confesional. Somos un estado confesional y cada cantón define su régimen religioso. Y así podríamos ir con varias categorías, ¿no? Y luego lo que han hecho es, lo que identifica lo suizo es, pues esto, el plurilingüismo, la confesionalidad, y luego cada uno en su espacio más concreto pues ha podido decir, mira, yo soy católico y como suizo lo que defiendo como suizo es el plurilingüismo. Esto no quiere decir que en España tiene que haber plurilingüismo, lo que quiero decir con esto es que cómo hacemos compatibles en España, que tiene unas particularidades distintas, ¿no? Porque tenemos el español como lengua común, que no lengua materna de todos los españoles, pero claramente cómo hacemos que un tipo que vive, como algunos hemos vivido toda nuestra infancia en catalán, poderse identificarse con el proyecto español, no siendo esta la lengua que oyen, que se enamoran, que viven el 24 horas al día. Entonces, bueno, este es mi proyecto, esta es un poco mi propuesta. Quería terminar con un poco como un poco de reflexión, que es, yo creo que a día de hoy cuando pensamos lo político, cuando pensamos y lo político, sobre todo lo que afecta a la ciudadanía, tenemos la tendencia de pensarlo desde una perspectiva de opuestos, ¿no? No sé si esto viene pues, por una influencia del marco marxista en nuestra sociedad o por la simple condición humana, pero nos sentimos mucho más cómodos cuando podemos pensar lo nuestro en relación a otro, ¿no? También, y yo creo que en parte también es por la falta de grandes líderes, la falta de ideas, la necesidad de ganar elecciones, una sociedad que exige mucha rapidez. Pero yo estoy convencido que para solucionar problemas que en política no se puede proponer nada que no haya sido teorizado antes. Y por eso me parece que para pensar el problema de España, pues hay como mínimo pensar propuestas concretas. Y es un poco desde esta perspectiva yo he construido mi teoría, ¿no? De la doble esfera del reconocimiento. Uno, para permitir un marco desde el que pensar las relaciones entre el conjunto del Estado con estas regiones culturalmente muy diversas. También dar un marco desde el cual discutirlo desde una perspectiva moral, que no sea, oye, pues a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. También, muy importante, creo que es muy importante empezar a construir marcos desde una perspectiva moral, o sea, desde una perspectiva de decir, oye, vamos a pensar estas situaciones desde las instituciones y la justicia de estas instituciones. Eso es una cosa que muchas veces nos privamos, los intelectuales los primeros, y también con mucha prudencia, ¿no? Porque me parece que yo no creo en las fórmulas mágicas a nivel de ciencias sociales. Soy muy escéptico de las soluciones sencillas y presento esta teoría también desde esta óptica. No creo que si se aplica esta teoría mañana todo se va a solucionar. Aparte, los hombres, los seres humanos, no somos ángeles. La condición humana es capaz de arruinar los proyectos teóricos más perfectos, los diseños institucionales más ideales. No obstante, sí agrego la esperanza en que una buena construcción teórica nos puede evitar muchos problemas y nos puede sanear mucho la forma de pensar estos problemas. A pesar de la globalización, las tecnologías, la existencia de problemas más grandes, la guerra mismo podríamos decir, los seres humanos seguirán necesitando identidad. Necesitamos un rostro, necesitamos una parte del colectivo, y las naciones minoritarias pues van a mutar, van a cambiar, pero siempre vamos a tener este problema. Y no podemos vivir bajo la esperanza de que esto se va a solucionar con una varita mágica. Y ante este escenario creo que tenemos dos opciones, ¿no? O bien vemos las naciones minoritarias como una forma de enriquecer la existencia humana y como herramienta para solucionar problemas de pertenencia, o bien que continuamos dejando que sea un terreno fértil de explotación política por parte de algunos partidos, ¿no? Bueno, el otro día, tampoco quiero ser pedante, pero lo voy a ser, me terminaba de... Hay que ser pedante, bueno. Porque si no, no te van a considerar. Si no, no te consideran un intelectual. No, pues estaba pensando cómo terminaba esto y vi el diálogo de Platón de Hipías, ¿no? Que está mucho rato hablando y dice, pensar la belleza es complicado, ¿no? Yo pensaba, bueno, sí, pensar estos temas no son fáciles, pero no obstante vale la pena, ¿no? Igual que pensar la belleza no es fácil, pues yo creo que pensar cómo acomodamos, cómo repensamos países como España no es fácil, no obstante vale la pena intentarlo. Y esto es todo. Muy bien.